Señor por la bien. Póngase de pie un momentito, por favor, póngase de pie. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos y comience a adorar al Rey. Vamos, hágalo un momento, como usted sabe hacerlo, como le han enseñado. Puede hacerlo mejor, más alto, más alto, más, más. ¿Hay alguien que pueda levantar su voz en este lugar? Vamos. Que se oiga como el estruendo de muchas aguas. Más. Levanta tu voz, levanta tus manos, levanta adoración, levanta alabanza al Rey de Gloria. Vamos, eso es. Vamos, ora. Padre, gracias, te amamos, te adoramos. Gracias. Un aplauso. Fíjese que en medio de tantos hombres de Dios, de tantas mujeres de Dios, de repente como que le dejan muy poco a uno. Ahí mismo se quemó todo lo que uno pudiera decir sobre el octavo día y sobre el 8. Desbarata las prédicas que uno puede estar preparando, ya no. Y luego pasan los pastores, los profetas a completarle. Y entonces al final a mí me invitaron a predicar, pero ya no tengo nada que decir. Solo quiero leer algo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 1 en adelante. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Yahweh, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Yahweh, diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Yahweh, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Cuando nosotros llegamos al ministerio, a servir a Dios, esto no es ajeno para muchos, y mucho menos para los pastores que tienen muchos años de ministerio. Yo estoy empezando apenas, ¿entiende? Pero he visto cómo hay un montón de gente que se pone a hacer algo que Dios no les llamó a hacer.
y que dicen yo soy pastor, y que dicen yo soy apóstol, y que dicen yo soy profeta, y que dicen yo soy evangelista, y que nadie los llamó a hacer eso. Nadie los llamó a predicar. Dios no los llamó, Dios no los apartó para eso. Sin embargo, se ponen en el ministerio. ¿Está acá conmigo todavía? Y hoy por hoy hay un montón de iglesias por todos lados que Dios no levantó. Y a nosotros no nos queda más que decir que ay, Dios levantó esa iglesia, pero Dios no la levantó. Más y si pudiéramos mirar cuántas de las iglesias que hay en nuestras ciudades, en mi ciudad por ejemplo, somos 360,000 habitantes y hay casi 300 y tantas iglesias, ¿me entiende? Somos muchas iglesias. Y si en medio de todas nos pusiéramos a ver a cuántas de esas iglesias Dios las levantó y a cuántos de esos hombres y mujeres Dios las levantó, nos daremos cuenta que no a muchos. Le voy a pedir un favor, estése viéndome a mí. ¿Está acá conmigo? Esto no parece ser tan emocionante, pero le puede cambiar la vida, incluso a los pastores. Hoy yo vengo acá como una autoridad apostólica para hablar de esto. Y entonces escúchame. El mayor daño que el enemigo puede hacerle a la iglesia no es evitar que gente sirva a Dios, sino el permitir que gente incorrecta tome lugares que no le corresponden. Hola. Y entonces todo el mundo ahora, Señor, levanta obreros, pero el enemigo hace que gente que Dios nunca llamó venga y tome una posición que no le pertenece y cause daño al cuerpo de Cristo, daño a la iglesia. Y entonces son hombres que nunca avanzaron, que nunca crecieron, que su ministerio no está dando fruto. Y uno lo que hace en la vida es decir, bueno, Dios está haciendo esto conmigo, me está pasando por un proceso, me está pasando por esto, por el otro. Pero yo entiendo algo, alguien que Dios llamó, las cosas le reverdecen. Si Dios llamó a alguna persona, no hay señal más clara en la palabra que las cosas que emprenda le prosperen y le salgan bien. ¿Está acá conmigo? Así que alguien puede decir Dios me llamó, pero si lo que está haciendo no le está dando un resultado y no está impactando a nadie, eso significa que Dios no lo llamó, que Él se puso. Hola. Y entonces Dios no los llamó, ellos se pusieron y uno los tiene que soportar. ¿Está acá conmigo? Yo no sé usted, pero yo no soporto a esa gente. Ellos pueden tener una iglesia, ellos pueden haber ido al instituto bíblico, pero si Dios no los llamó, yo no los soporto y no los quiero ver en un púlpito. Pero cuando usted mira gente que Dios llamó, cuando usted mira gente que Dios levantó con un propósito poderoso, entonces usted entiende que esta gente, desde que Dios las llama, las pasa así por un proceso, pero al final este proceso siempre los lleva de gloria en gloria. Y ustedes en esta iglesia llevan 8 años, y yo quiero bien rápido llevarlo por 8 estaciones por las cuales Elías tuvo que ir para ser formado como profeta, para ser formado como ministro. Y estas son las 8 estaciones que toda iglesia tiene que pasar y que todo ministro tiene que pasar. ¿Está acá conmigo? La primera estación es la estación de la presencia de Yahweh, de la presencia de Dios. Vemos a Elías diciendo, la primera cosa que dice es, vive el Señor, en cuya presencia estoy. Cuando Dios llama a alguien, lo llamó porque pasaba tiempo con Él, porque pasaba tiempo en su presencia. ¿Está acá conmigo? Y lo primero que nosotros conocemos como personas que sirven a Dios es la presencia de Dios. O sea, no puedo decir que Dios me llamó si no conozco su presencia. Así que lo primero que yo conozco es la presencia de Dios. Y lo único que conocemos tal vez cuando venimos a servir a Dios es su presencia. Y yo creo que el primer año de todo ministerio es así, solo es la presencia de Dios. No nos importa nada, que si esto, que si el otro, que si alguien dijo, que si la teología, que si... No nos importa nada, solo nos importa la presencia de Dios. Yo estuve en la presencia de Dios y Dios me dijo que hiciera esto. Yo estuve en la presencia de Dios y Dios me dio esta palabra. Yo estuve en la presencia de Dios y Dios me dijo esto o aquello. ¿Está acá conmigo? Eso no es malo, eso es bonito.
Y yo cuando veo gente que viene y dice, yo estuve en la presencia de Dios y Dios esto, yo estuve en la presencia de Dios, me doy cuenta que está en la primera estación. Hola. Está en la primera estación. Nada nos importa, solo su presencia. Vive Yahweh, en cuya presencia estoy. Entonces Elías afirma esto, y esta expresión nos indica que Elías estaba en una comunión íntima con Dios. Él estaba caminando en la voluntad de Dios. Amén. Cuando Dios quiere formar a alguien, cuando Dios quiere llevar a alguien a la grandeza, porque Dios está por hacer de Elías un carro de fuego. Hola. El carro de Israel. Dios está por hacer de Elías un padre. Pero cuando Dios quiere hacer de alguien un carro de Israel, cuando Dios quiere hacer de alguien una persona de eminencia, que todos miren, que todos sigan, que todos observen, primero esta persona tiene que estar en la presencia de Dios. ¿A cuántos les gusta estar en la presencia de Dios? No lo escuché. ¿A cuántos les gusta estar en la presencia de Dios? Amén. Entonces, siempre cuando usted escucha a una persona que viene al ministerio y uno le pregunta, ¿y para qué te llamó Dios? Y siempre dice, Dios me llamó a mí para cosas grandes. Dios me llamó a mí para ser padre de multitudes. Dios me llamó a mí para ser pionero de tal cosa en mi ciudad. Dios me llamó a mí para impactar mi nación. Y eso es cierto. Pero esa es apenas la primera estación. Hola. Yo llevo ya por lo menos casi 16 años sirviendo a Dios. Y entonces le voy a decir algo. Yo me acuerdo cuando caminaba con mi esposa de repente, los primeros años de nuestro ministerio, y pasábamos frente a un chedraui y decíamos, un día vamos a tener un auditorio así grandote. ¿Está acá conmigo? Y veíamos el estacionamiento y decíamos, así el estacionamiento lleno de carros va a estar, porque Dios nos va a usar. Y esa era la primera estación. Y a todos les ha pasado. Aquí los pastores que están acá no me van a dejar mentir. Amén. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que tal vez ese lugar nunca llegó. Y que tal vez el estacionamiento no está lleno de carros. Porque la presencia de Dios despierta en nosotros anhelos por hacer cosas grandes para Él. Amén. Pero muchas veces cuando Dios te llama, no necesariamente te llama para esas cosas grandes, aunque el anhelo está, porque cuando la presencia de Dios está, se despiertan esas cosas. Es normal que una persona que esté en la primera estación mire un montón de cosas grandes, y eso es bueno. Dice la Biblia, ahí en Reyes 17, el verso 2 al 4, dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. La primera estación, dije, es vive Yahweh, vive Dios en cuya presencia estoy. La segunda estación es Kerit. Kerit. Kerit es el lugar a donde el Señor envió a Elías para proveerle agua y comida sobrenaturalmente. Ahí en Kerit, el profeta aprendió lecciones precisas de la provisión sobrenatural de Dios para aquellos a los que llama, la protección del Señor, el poder de las palabras puestas por el Señor en la boca de sus ungidos, la habilidad de Dios de proveer agua en tiempo de sequía y carne en tiempo de crisis a través de sus milagros, y la fe en Dios para operar milagros. Miren, escuchen, el primer año de nuestro ministerio decimos la presencia de Dios. ¿Está acá conmigo? No nos importa nada, queremos que todos reciban la presencia. El segundo año del ministerio, la segunda estación, y lo digo así como años porque es lo que yo percibí en mi espíritu, que ustedes han pasado cada uno de estos años. Pero no significa que cada persona vaya a pasar esta estación en un año. A veces hay estaciones que duran muchos más.
Así que hay gente que está en la estación de vive el Señor en cuya presencia estoy. 20 años de ministerio y solo eso conocen. ¿Están acá conmigo? Pero el primer año fue así para ustedes. El segundo año los llevaron al arroyo, aprendieron a ser sustentados por el Señor, aprendieron a depender del Señor, aprendieron a estar esperando en el Señor, aprendieron que lo que decían sucedía a causa de la unción que estaba en ustedes. Porque en Querid sucede eso. En Querid vemos la habilidad de Dios para proveer agua en tiempo de crisis y comida, carne en tiempos difíciles. O sea, nadie nos puede decir a nosotros lo que es saber depender de Dios. No ahora, no a estas alturas. ¿Está acá conmigo? Cuando usted ha pasado tiempo con Dios, cuando usted ha pasado tiempo sirviendo a Dios, llega el punto en el que nadie le puede decir depende de Dios, porque ya nos lo enseñaron en la segunda estación. Ya pasamos por ahí. Ya dependimos de Dios y vamos a depender de Él ahora también. Porque lo que aprendimos en una estación nos sirve para esa estación y para las que vienen. Porque el hecho de que hayamos pasado por una no significa que no vamos a atravesar alguna situación similar en el futuro. Pero ya aprendimos cómo opera el Señor en medio de eso. Después de que Elías estuvo en Querid, Dios le habla porque el arroyo se secó y lo lleva a la tercera estación. Y la tercera estación es Sarepta. Y en Sarepta es el lugar en donde Dios envía a Elías para enseñarle algo. Dice 1 Reyes 17:9: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí, y una viuda de ese lugar le he ordenado que te dé de comer. Cuando Dios nos lleva a la tercera estación, que es Sarepta, ahí es donde uno aprende de la capacidad del Señor para sustentar a sus siervos. Es ahí donde uno aprende del poder de Dios depositado en nosotros para hacer prosperar la vida de otras personas. Es ahí donde nosotros aprendemos del poder de resurrección de Dios que ha depositado en las personas que Él ha ungido para que le sirvan. Es en Sarepta donde uno conoce el poder multiplicador de Dios. Y es en Sarepta donde nosotros podemos ver el poder milagroso del Señor. Esta tercera estación es donde nosotros podemos ver los milagros de multiplicación de una manera extraordinaria. Experimentamos cómo Dios multiplica lo que es poco. La gente empieza a venir y a decirnos: cuando usted oró por mí, algo sucedió. Me comenzó a ir bien en las finanzas, me comenzó a ir bien en el negocio, me comenzó a ir bien en el matrimonio. Dios nos envía a Sarepta para conocer su poder multiplicador. Y el tercer año, yo ahí todavía no los conocía, pero seguro estoy de que el tercer año fue como esta tercera estación. Fue como Elías en Sarepta, porque Dios le está enseñando. Dios quiere llevar a Elías a ser el carro de Israel, que todos lo sigan, que todos lo miren, pero le tiene que enseñar cosas básicas. Acá todavía nadie le dice carro de Israel, ni mucho menos Padre mío. Está lejos de eso. Tiene que aprender. Esta es la tercera estación. Está en Sarepta. Y luego Dios le vuelve a hablar al profeta y lo manda al monte Carmelo. ¿Está acá conmigo? Y esta es la cuarta estación. La cuarta estación es el monte Carmelo. Una vez que Elías había sido enseñado en fe, en milagros, en resurrección, en poder, en multiplicación, en sobrenaturalidad, él estaba listo para enfrentar a Acab. Él estaba listo para enfrentar al espíritu que controlaba Israel. Y fue en la cuarta estación donde Dios los libró del opresor, donde pudieron enfrentar a Acab. Entonces Elías ahí ya era carro de Israel, ya se podía ver su poderío,
Ya se podía ver para qué cosas Dios lo había llamado. Ya se podía mirar el oficio. Ya se podía mirar la unción. Ya se podía mirar para qué Dios lo había escogido. Y es en el Carmelo donde el profeta aprende fundamentalmente sobre el respaldo de Dios para el que llama, sobre el poder que se activa al obedecer la dirección del Espíritu, sobre el poder de los actos proféticos, sobre la autoridad del Señor para deshacer las estructuras falsas de Babilonia y de sus servidores, sobre la restauración del altar, de la ofrenda correcta, de la adoración, del arte en un nivel mayor. La gran realidad de la presencia de Dios dándonos victoria sobre nuestros enemigos. Cómo hacer descender fuego y el poder del cielo. La visión de Dios y cómo se renueva en la oración, la adoración constante. En el Carmelo es donde él entra en confrontación con los poderes de las tinieblas, y él encuentra con que el Dios que lo llamó le ha dado poder para confrontar a Acab. Le ha dado poder para confrontar los poderes babilónicos de su tiempo. ¿Está acá conmigo? Y esa etapa fue bonita. Pero cuando uno está peleando mucho, las cosas no salen tan bien. Y entonces, llegando a la cuarta estación, peleamos el fuego, vencer esto, el otro, la guerra, la adoración, las artes. Pero hay un punto donde uno tiene que cambiar de estación. O sea, muchos se estacionan en esa estación. ¿Está acá conmigo? Les gusta, se quedan allí. Pero Dios nos quiere llevar todavía más allá. Y no estoy diciendo que las artes, lo profético, esto, el confrontar la guerra, no sea de Dios. Pero estoy diciendo que es una estación. Hola. Alguien dice, ay, entonces dejamos de hacer guerra. No, la hacemos. Dejamos el arte profético. No, amamos eso. Pero entendemos que Dios nos quiere llevar todavía más allá, a nuevos niveles. Y entonces Dios lo lleva a la quinta estación, que es Jezreel. Dice la Biblia, primer libro de Reyes 18:46. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Una vez que Elías entendió que debía profetizar el retorno de la lluvia a Israel por la visión que había tenido de la nube, ¿se recuerda eso? Entonces se movió a correr junto al carruaje de Acab hasta Jezreel, llegando de una manera milagrosa primero que Acab. Y ya cuando uno empieza a tocar esos temas, son los que le apasionan el estudio, ya podríamos hablar de los traslados, pero ese es otro tema. Entonces, ahí el profeta aprendió a correr en esta quinta estación. El profeta aprendió a correr sobrenaturalmente por la revelación. Él entendió que la revelación y la visión del Espíritu dan fuerzas para correr más allá de nuestras posibilidades. Y en esa quinta estación entendemos que hay cosas que por más que las peleemos, que por más que las busquemos, que por más que tratemos de hacer esto o el otro, no las vamos a poder conquistar, porque hay cosas para las que solo el Espíritu de Dios nos da la capacidad para hacerlas. Y si las hacemos en su fuerza, y si las hacemos en la capacidad que el Espíritu Santo da, podemos correr más veloz que los demás. Y por eso en la quinta estación, cuando ustedes aprendieron a correr sobrenaturalmente, cuando dejaron de hacer las cosas en su fuerza, fue que pudieron adelantarse a otros. Y entonces ustedes pudieron ver como muchos se quedaron atrás. Y no era porque no estaban corriendo ellos, sino era porque lo estaban haciendo en sus fuerzas. Y la gente que estaba alrededor seguramente pudo ver, y ellos cómo le están haciendo. Tienen esto otro, están avanzando, están creciendo, están haciendo esto, están haciendo el otro. Y mucha gente no lo entiende. La realidad es que no lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. No estamos corriendo sin dirección, sino que estamos corriendo siendo movidos por el Espíritu Santo. Sexta estación. Me estoy yendo muy rápido porque yo igual quiero cenar igual que ustedes. Sexta estación. La sexta estación es Berseba. Después de la victoria de Elías frente a Baal y a sus falsos profetas,
Jezabel amenazó con matar al profeta. Y entonces, bajo la presión y bajo el miedo, Elías huyó con su criada de Judá. Y allí le cayó encima la depresión, hasta anhelar morir. En Berseba, Elías aprendió su fragilidad humana. En Berseba, Elías aprendió sus dudas del poder protector de Dios. Aprendió que tenía miedos y temores internos. Esto le pasó en la sexta estación. Aprendió de sus depresiones y caídas emocionales. Aprendió su necesidad de ser fortalecido interiormente. Aprendió de su necesidad de encontrarse a solas con Dios, de su necesidad de ser madurado en su carácter, y acerca de que el poder angelical de Dios siempre está disponible para servir a los ungidos del Señor. Es en esta sexta estación donde fuimos llevados a entender que no somos sino hombres, que nos deprimimos, que nos sentimos mal, que a veces ya no queremos seguir adelante. ¿Está acá conmigo todavía? Todos ustedes han pasado por esas estaciones también, de una o de otra manera. Séptima estación, Horeb o Sinaí. Una vez que Elías deja a su criado y camina solo, allí el carro de Israel, Elías, poderoso hombre del Señor, se ve disminuido por Satanás porque tenía un carácter débil y tenía que ser enteramente madurado. Era carro de Israel, pero era débil de carácter. Esto es la séptima estación. El año que pasó fue esto para ustedes. Y es ahí donde uno aprende en Horeb que Dios es el único que está en control de la vida de sus siervos. Que Dios no tiene miedo por los decretos del diablo. Que Dios no tiene temor de los demonios y de las circunstancias. Que Jezabel y Satanás determinan cuándo acaba la carrera de los profetas de Dios. Que es necesario ser formado en el carácter y en el propósito del Señor. Que debemos dejar que el Espíritu desarrolle el carácter de Cristo en nosotros. Solo así seremos verdaderamente victoriosos y efectivos en el ministerio. En la séptima estación, uno aprende que qué bueno que la gente me vea, que qué bueno que me hayan dado el reconocimiento, que qué bueno que digan ahí está el apóstol del Señor, que qué bueno que digan ahí está el profeta, ay, el apóstol. Pero hay un nivel más alto que Dios me quiere llevar, y no es al del carro de Israel, es al nivel del Padre mío. Yo no solo quiero que la gente me vea y diga, wow, el apóstol. Yo quiero que la gente pueda decir, Él es mi Padre, Él es un ejemplo para mí. No solamente me gusta cómo Dios lo usa, me gusta cómo está viviendo. Mire, yo sé que tal vez tengo, ¿y eso por qué? Pero yo conozco mucha gente que Dios usa, pero que no me gusta cómo viven. Gloria a Dios, Cristo vive. Hola. Ojalá y esta prédica la pudieran escuchar muchos pastores, ¿no? Esta séptima estación ha sido para ustedes eso, ha sido la batalla ahí con el carácter, la formación difícil con el carácter, donde uno dice, híjole, o Dios reprende al diablo o esto se acabó. Pero Dios nos está llevando a la octava estación. Y la octava estación es Damasco. Si el Carmelo fue la estación para manifestar el poder del carro de Israel ante Baal y sus siervos, Damasco es la estación donde el Señor manifestará a través de su profeta su paternidad.
Ahí es donde comienza la nueva etapa del Elías, pero no del Elías carro de Israel, sino del Elías padre. En este año, en esta octava estación, la gente los va a comenzar a ver no como la gente que Dios usa, sino como los padres que Dios ha levantado para ellos. Porque es un año donde la paternidad apostólica apenas va a comenzar a manifestarse. Porque han pasado por las 7 estaciones. Saben tener mucho y saben no tener nada. Ya nos enseñaron. Para que cuando miren a otros y miren a la gente que Dios les va a traer y les va a acercar, entonces los miren como padres. Este es el año donde van a formar Eliseos. La gente que nunca se había querido dejar formar, este es el año donde van a decir: Padre, fórmenme. Porque ya no solamente lo miro como el hombre que Dios usa, sino que ahora lo miro como el hombre que Dios me asignó para formarme, para cambiarme la vida, para formarme mi carácter de la misma manera que Dios ha formado el suyo. La octava estación, entonces, es la estación del Elías padre, quien forma a Eliseo para que sea un profeta en su lugar y le va a entregar en su tiempo su legado ministerial, su vida, su unción. Dice la Biblia, primer libro de Reyes 19:19, Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Ya ustedes saben lo que pasó. Eliseo dijo: este cuate me tiró el manto, pero si me tiró el manto, yo lo voy a seguir. Hay mucha gente que su manto ha bendecido y ha tocado y solo les han dicho muchas gracias, adiós, nos vemos. Pero este es el tiempo donde cuando el manto les caiga, ya no le van a decir chao, chao, adiós, sino que van a decir: quiero caminar contigo. Y el fruto de la unción apostólica va a comenzar a manifestarse en una dimensión mayor. Aleluya. Yo creo que están en esa octava estación. El 8, entonces, reinicia. El 8, circuncisión. El 8, la octava orden sacerdotal. Pero el 8 es una estación de paternidad. Paternidad manifiesta. Yo creo que este año Dios va a confirmar la unción y el manto apostólico que le dio. Y que Dios lo va a confirmar. Porque el año pasado, impulsado por el Espíritu y como su padre en la fe, yo los reconocí. Pero este año Dios lo va a confirmar. Y va a traer todas las señales que acompañan a un apóstol. No solamente yo queriendo fluir en unas cosas y en otras no. Todas las señales que siguen a un apóstol les van a comenzar a acompañar a ustedes. Y hoy oro en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, y los bendigo. Y los saco de la séptima estación. Los saco de esa estación de debilidad de carácter, de flaqueza. Y les digo, el enemigo, Satanás, los decretos que él ha lanzado contra ustedes no direccionan su vida. Ustedes tienen un destino profético poderoso. Los saco de la séptima estación y los coloco en la octava estación y los bendigo y declaro un reinicio de victoria en ustedes y declaro nuevos comienzos. Y declaro sobre sus vidas que el sacerdocio genuino
va a manifestarse en ustedes. Todo aquello que no pertenece a la justicia será quitado, porque serán llamados hijos de justicia. Alguien que se ponga de pie, por favor. Vamos a terminar. Aleluya. Cristo vive. Quiero que toda la gente acá, invitados, no invitados, extiendan su mano hacia ellos. Si pueden ahí tomarse la mano. Porque en una o en otra medida, todos los que están acá han sido bendecidos por ellos. En una o en otra medida. Y la gente los mira poderosos, el carro de Israel, aunque no saben los desiertos por los que han pasado. Los miran poderosos, el carro de Israel, aunque no saben que han estado llorando en la cueva diciendo ya no puedo más. Aleluya. Pero eso era necesario para lo que está siendo soltado sobre sus vidas. Porque hoy están siendo sacados de la séptima estación y llevados a la octava para ser llamados padres, donde van a establecer un legado para muchas generaciones. Lo apostólico en ustedes, lo profético en ustedes, no solamente va a ser para bendecir a los que están acá, sino va a ser un legado para esta nación. Aleluya. Gloria a Cristo. Santo eres. Porque van a estar siendo trasladados de una manera sobrenatural a esta siguiente estación. Todas las cosas que el Padre ha puesto en sus corazones. Hay mucho que ya tiene que salir, no solo para bendecir a los de la casa, sino para bendecir a las naciones. Mucha enseñanza, mucha revelación. Y hay mucho de lo que Dios les ha dado aquí en la casa, todo esto de las artes que no todos tenemos. Lo profético, los símbolos proféticos. Es tiempo de sacarlo, porque es el tiempo de soltar el legado. Elías se tuvo que ir para poder dejar el manto. Pero ustedes van a estar presentes cuando ven a sus hijos usar la unción que Dios les ha dado a ustedes. No tienen que irse, no tienen que ser arrebatados. Ustedes en la octava estación a la que están entrando pueden ver no solamente que Dios los va a estar usando a ustedes, sino que sus hijos van a estar haciendo el doble, fundamentados sobre lo que ustedes han edificado. Así que yo los bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Y los saco de esa séptima estación y los llevo hacia la octava estación. Padres de naciones, legado apostólico, legado profético. Hoy los bendigo. Anulo todo decreto de Jezabel contra ustedes y contra su ministerio. Anulo toda persecución satánica sobre ustedes. Anulo toda estrategia del diablo contra sus vidas, contra su ministerio, contra su familia, contra su matrimonio. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que son sacados de esa séptima estación y llevados a la octava para ser proyectados a una nueva dimensión, a un nuevo nivel de reino. Hoy yo los bendigo. Hoy como su Padre apostólico, los bendigo, los desato para cosas grandes, los cubro con la sangre de Jesús. Asigno ángeles que los guarden ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declaro que ninguna arma forjada contra ustedes prosperará. Y que condenarán toda lengua que se levante contra ustedes en juicio. Porque esa es la herencia de los verdaderos siervos del Señor. Y el Señor a ustedes
sí los levantó. Amén. Ustedes no se levantaron solos. A ustedes el Señor sí los levantó y los ha pasado por este proceso para llevarlos a ser padres en el nombre de Jesús.